Una novia había pasado meses planeando la boda perfecta. Había escogido cuidadosamente todo para proporcionar la atmósfera y la impresión que pretendía. El día de la boda, el sol estaba brillando y la ceremonia fue como un reloj. Antes de que ella lo supiera, ella había dicho sus votos y disfrutó de su primer beso de casado. Pero luego las cosas comenzaron a salir mal. Un invitado golpeó a otro en una disputa menor. Varias personas trataron de calmar las cosas, pero otros se unieron en la lucha. El ambiente festivo fue reemplazado por el aumento de la ira y la violencia. Y cuando llegó la policía, encontraron la boda en caos. 16 personas fueron arrestadas, incluso el novio que pasó su noche de bodas en la cárcel. Parecía de película, ¿verdad? El plan perfecto fue arruinado por una acción irreflexiva. Igualmente, amados, la entrada del pecado en el mundo interrumpió la unidad y la armonía que Dios pretendía para la humanidad. Sin embargo, Dios expresó su amor por la humanidad al planear una manera de restaurar la unidad que se había perdido. Mientras que la restauración final vendría a través de la obra de Cristo, Dios también eligió a los humanos para ser representantes de su amor y de su gracia. El plan de Dios para la humanidad es uno de unidad y armonía. Y mientras esperaban la restauración final de la unidad hecha posible a través de Cristo, el pueblo de Dios estará llamado a ser representante de su amor y de su gracia. En un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos el estudio con este versículo, Génesis 15, 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La historia del pueblo de Dios comienza con la creación del ser humano y su trágica caída en el pecado. Cualquier intento por comprender la naturaleza de la unidad en la iglesia debe iniciarse con el plan original que Dios tenía en la creación y la necesidad de restauración luego de la caída. Los primeros capítulos de la Biblia revelan que Dios tenía la intención de que la humanidad permaneciera como una familia. Desafortunadamente, esta unidad fue cortada después de la tragedia del pecado. Las raíces de la desunión y la división surgieron únicamente con el pecado. Aquí tenemos otra de las consecuencias de la desobediencia. Tenemos un indicio de esta división en la interacción inmediata que se produce entre Adán y Eva, cuando Dios se acercó por primera vez a ellos después de que comieron del árbol prohibido. Por lo tanto, entre todas las cosas que el plan de salvación logrará, la restauración de la unidad original o de esta unidad también es uno de los objetivos primordiales. Abraham, el padre del pueblo de Dios, se convirtió en una pieza clave en el plan de salvación de Dios. En la Escritura, Abraham es el gran ejemplo de justificación por la fe que une al pueblo de Dios entre sí y con el Señor mismo. Dios trabaja a través de la gente para restaurar la unidad y hacer que su voluntad sea conocida por la humanidad perdida. Un mensaje claro que fluye desde la historia de la creación en Génesis 1 y 2 es la total armonía que existía al finalizar la semana de la creación. Las palabras finales de Dios, de que todo era muy bueno en gran manera, se refieren no solo a la belleza estética, sino también a la ausencia de cualquier elemento del mal o de discordia. Y el propósito original de Dios en la creación incluyó la convivencia armoniosa y la relación independiente de todas las formas de vida. Era un mundo hermoso creado por la familia humana, mejor dicho, para la familia humana, y que la familia humana debía gozarse y debía administrar. Todo era perfecto y digno de su Creador. Y el propósito ideal y original de Dios para el mundo era uno de armonía, unidad y amor.
Génesis 1, 26 y 27, la obra, la corona de la creación de Dios. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis dice que Dios creó a la humanidad a su imagen, algo que no se dijo sobre otra cosa en el registro de la creación dado en Génesis. Aunque los teólogos han debatido durante siglos respecto a esta imagen y a la naturaleza misma de Dios, muchos pasajes de las Escrituras presentan la naturaleza de Dios como una naturaleza de amor. Vamos a ver varios de ellos. Primero San Juan capítulo 4, versículo 7. Nos dice así. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Sí, Dios es amor, es la esencia de su carácter. Y dado que los seres humanos también pueden amar, y de maneras que el resto de la creación ciertamente no puede, ser creado a su imagen debe incluir la capacidad de amar. Sin embargo, el amor solo puede existir en relación con los demás. No es algo único, solo o etéreo, sino relacionado con alguien. Pero algo interrumpió el plan. Las consecuencias de la caída fueron enormes. La desobediencia de Adán y Eva inició la ruptura de una interdependencia armoniosa entre todas las formas de vida. Lo que es aún peor, comenzó la desunión, la discordia, las divisiones entre los seres humanos, las que existen incluso hasta hoy y van en aumento. La desarmonía queda en evidencia inmediatamente cuando se observa cómo Adán y Eva buscan culpar a otros por la caída del pecado, en el pecado. Desde entonces las cosas solo se han vuelto peores. Vamos al libro de los comienzos, Génesis 3, versículos 16 y 17, nos dice así. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La desobediencia de Adán se convirtió en una fuente de muchas situaciones y consecuencias que afectaron con el tiempo toda la creación de Dios. El mundo natural comenzó a sufrir las consecuencias del pecado. Las relaciones humanas también se vieron afectadas. Caín y Abel, dos hermanos que debieran haber amado y cuidado el uno por el otro, se distanciaron porque uno deseaba seguir sus propias inclinaciones egoístas en lugar de seguir el modo de adoración indicado por Dios. El alejamiento dio lugar a la violencia y la muerte. La reacción de Caín, sin embargo, estaba más dirigida a Dios que a Abel. Se sintió enojado hacia Dios y esta ira lo llevó al resentimiento hacia Abel. La desobediencia rompió las relaciones humanas y eso continúa hasta hoy. Finalmente, este mal derivó en el diluvio y con él a la increíble destrucción de la creación original de Dios, dejada por el paso de este diluvio. Pero ni siquiera entonces Dios se dio por vencido con la raza humana. Dejó un remanente, a Noé y su familia, para empezar de nuevo. Y después del diluvio Dios le dio una promesa a Noé y a su familia. El arco iris en el cielo les recordaría siempre de su cuidado y sus promesas, de su bondad y misericordia.
Dios instituyó un pacto con Noé y reinstaló el plan original a fin de tener una familia humana unida a Él y a su palabra. Por eso pregunto, ¿cuáles son las maneras en que el pecado trae desarmonía? ¿Qué elecciones puedes hacer ahora mismo para ayudar a restablecer la armonía entre aquellos a quienes tus elecciones pueden impactar de una manera poderosa? Pero hay más. Es que el pecado produce una reacción en cadena. Los próximos acontecimientos narrados en la Biblia después del diluvio son la construcción de la Torre de Babel, la confusión de las lenguas y luego la dispersión de la gente, que hasta ahora había hablado un solo idioma. Tal vez atraídos por la belleza de la tierra entre los ríos Éufrates y Tigris y la fertilidad del suelo, algunos de los descendientes de Noé decidieron construirse una ciudad y una estructura de torre alta en la tierra de Sinar, al sur de Irak. La arqueología ha demostrado que Mesopotamia era una región densamente poblada desde los inicios de la historia. Y entre estas personas estaban los sumerios, algunos llaman súmeros, a quienes se les atribuye la intervención del arte de escribir en tablas de barro. Edificaron casas bien construidas, fueron maestros en la producción de joyas, de herramientas y utensilios domésticos. Las excavaciones también han descubierto muchos templos con forma de torre, dedicados a la adoración de varias deidades. Bueno, los descendientes de Noé, que se asentaron en la tierra de Sinar, pronto olvidaron al Dios de Noé y las promesas que él había hecho de no destruir nunca más el mundo con la inundación. La construcción de la Torre de Babel era un monumento a su sabiduría y habilidades superiores. Su deseo de fama y reputación de hagámonos un nombre fue lo que motivó este proyecto de construcción. Quiero leer aquí del comentario bíblico Adventista, volumen 1, página 284 en adelante, dice así: de acuerdo con el propósito divino, los hombres debían haber preservado la unidad a través del vínculo de la verdadera religión. Cuando la idolatría y el politeísmo rompieron este vínculo espiritual interior, perdieron no solo la unidad de la religión, sino también el espíritu de hermandad. Un proyecto como la torre, que preservara por fuera la unidad interna que se había perdido, nunca podría tener éxito. Es una gran verdad. La caída de Adán y Eva hizo añicos la unidad de la raza humana y el plan original de Dios. Dio lugar a confusión con respecto a la adoración. La diseminación generalizada del mal y la inmoralidad sobre la tierra, y en última instancia la separación de la humanidad en muchas culturas, idiomas y razas diferentes que a menudo han estado en desacuerdos entre sí desde entonces, es el resultado de toda esa desobediencia, esa separación. Por eso la pregunta, ¿podemos tú y yo hacer algo para ayudar a curar las divisiones de raza, cultura y lenguaje que nos hieren incluso en la iglesia? Y tal vez lo más importante, ¿lo estamos haciendo? Vayamos ahora a un personaje que es el comienzo de tres grandes grupos de adoradores. Las tres grandes religiones monoteístas del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, miran a Abraham como su padre. Para los cristianos, esta asociación es una relación espiritual, no de sangre. Y cuando se lo llamó para salir de su país en Mesopotamia, se le dijo a Abraham que en él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pero la bendición vino a través de Jesús. Esa fue la gran bendición. Gálatas 3, 29 nos dice lo siguiente el apóstol: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué elementos de la fe de Abraham mencionan estos textos? ¿Y cómo se relacionan con la idea de la unidad cristiana? Es decir, ¿qué se puede encontrar en estos textos que nos pueden ayudar hoy a entender lo que debe ser un componente crucial de la unidad cristiana? Como padre de todos los creyentes, Abraham nos da algunos de los elementos básicos, fundamentales de la unidad cristiana. Primero, practicó la obediencia.
Dice la Escritura, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Segundo, tenía esperanza en las promesas de Dios. Dice el libro de Hebreos, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Tercero, creyó que Dios le daría un hijo y que un día sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas, como Dios había prometido. Y en base a esta respuesta, Dios lo justificó por la fe. Y cuarto, él confió en el plan de salvación de Dios. La mayor prueba de Abraham, la prueba de fe, vino cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac en el monte Moria. El Antiguo Testamento describe a Abraham como un amigo de Dios. Su vida de fe, su obediencia inquebrantable y su confianza en las promesas de Dios lo convirtieron en un ejemplo de lo que nuestras vidas cristianas debieran ser ahora. Piensa en tus acciones, piensa en tus palabras, hoy, en los próximos días. ¿De qué manera puedes tratar de asegurarte de que todo lo que dices o haces refleja la realidad de tu fe? Algo para meditar profundamente, ¿verdad? Al llamar a Abraham a ser su siervo, Dios eligió para sí un pueblo que lo representara ante el mundo. Este llamamiento y elección fueron un acto del amor y la gracia de Dios. El llamado de Dios a Israel fue fundamental para su plan de restauración de toda la humanidad después de la devastación y desunión causada por la caída. La historia sagrada es el estudio de la obra de restauración de Dios y un componente importante de este plan fue Israel, la nación del pacto. Mira cómo eligió Dios a Israel, lo que dice Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y nos preguntamos, ¿por qué llamó Dios a Israel su pueblo? ¿Por qué eligió a los descendientes de Abraham como su pueblo? Es un misterio. Israel era posiblemente el pueblo más desconocido, más pequeño de todo el mundo. Sin embargo, hay cosas que no entendemos. Dios en su providencia, en su omnisciencia, Él elige y a los que elige habilita. Fue el amor de Dios por la humanidad. Esa es la razón principal por que elige a Israel como su pueblo. Y Dios hizo un pacto con Abraham y con sus descendientes para preservar el conocimiento de Dios a través de su pueblo y para traer la redención de la humanidad. Sin embargo, es un acto supremo de amor que hizo Dios que eligiera a Israel. En realidad fue el amor de Dios, en eso se resume todo. ¿Por qué eligió a Israel? Por amor. Los descendientes de Abraham no tenían nada de qué jactarse para reclamar ese amor inmerecido de Dios. Es una extraña inversión de valores la que Dios usa para seleccionar a su pueblo. Mientras que los humanos miran el poder, la sabiduría, la confianza en sí mismos para seleccionar a líderes, Dios no escoge a los fuertes y poderosos para servirle a Él, sino mira a los discípulos, sino a aquellos que perciben o reconocen su debilidad, necedad e insignificancia, para que nadie se jacte ante su presencia. Sin embargo, mira el privilegio que tenían. Dios deseaba hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Se dio a ellos toda ventaja espiritual y Dios no les negó nada favorable en la formación del carácter que había de hacerlo sus representantes. En este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, quiero leer un párrafo hermoso. Página 230 dice así: su obediencia a la ley de Dios debía de hacerlos maravillas de prosperidad delante de las naciones del mundo. El que podía darle sabiduría y habilidad en todo artificio continuaría siendo su maestro y los ennoblecería y elevaría mediante la obediencia a sus leyes. Si eran obedientes, habían de ser preservados de las enfermedades que afligían a otras naciones y habían de ser bendecidos con vigor intelectual. La gloria de Dios, su majestad y poder habían de revelarse en toda su prosperidad,
Habían de ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveyó toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. Es el plan de Dios. Qué triste cómo falló Israel miserablemente. Pero el plan de Dios, en lugar de 12 tribus, ahora levanta 12 discípulos y los envía a todo el mundo a hacer lo que Israel como nación no lo hizo. Y en tiempo final, Dios levanta un pueblo de un chasco y lo envía con 3 mensajes a todo el mundo. Los mensajes finales de amor de Dios hacia la humanidad. El llamado de Dios, algo que a veces no podemos entender. Pero Dios mira no lo que el hombre mira. Dios mira lo que está en el corazón. ¿Qué semejanzas podemos encontrar entre lo que Dios hizo por el antiguo Israel, el llamamiento que Él tuvo para ellos y lo que Él ha hecho por nosotros? Y el llamado que Él tiene para nosotros como adventistas del séptimo día. En resumen y a manera de conclusión, quiero decirte que el plan original de Dios en la creación tenía como objetivo que la humanidad viviese armoniosamente y en unidad como una sola familia. La desobediencia de nuestros primeros padres causó una interrupción en el plan de Dios y aquí quiero hacer una pausa. Si fue la desobediencia la que trajo todo este caos, ¿cómo piensas Dios que Él va a cambiar las cosas? A través de la obediencia. Por eso nos ha dado su palabra, para que obedezcamos por amor. Si la desobediencia trajo el caos, la obediencia trae restauración. Es por eso que es importante alinear nuestras vidas con lo que Dios dice en su palabra y no con teorías humanas de seres humanos caídos. O escuchar temas solamente motivacionales. Tenemos que ir a todo lo que dice el Señor en su palabra. Y en eso admiro al apóstol Pablo que dijo, no he rehuido anunciaros todo el mensaje. Él fue fiel a lo que Jesús dijo, enséñale todas las cosas que os he mandado. Sin embargo, Dios llamó a Abraham para establecer un pueblo a través del cual pueda mantener viva la promesa de restauración que se encuentra solo en Cristo. Y el propósito original de Dios en la creación de la humanidad también se refleja en las instituciones de la familia y el día de reposo. Mira qué interesante, el sábado estaba destinado a toda la humanidad, como Jesús lo indicó claramente. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. De hecho, su naturaleza universal se ve en el relato de Génesis mismo, cuando Dios apartó el séptimo día, no solo antes del llamado de Israel como pueblo del pacto, pero incluso antes de la introducción del pecado. Que imagínate qué poderosa fuerza unificadora podría haber sido el sábado si todas las personas lo hubiesen mantenido. Era en ese día de descanso que Dios tenía la intención de recordarles a los descendientes de Adán y Eva su vínculo común con Él y con los demás. Es como un hilo de oro que viene de la eternidad y sigue de la eternidad. Finalizo con esta hermosa cita y unas preguntas de reflexión. Tomada del libro Conducción del Niño, allí está. El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En ese día, más que en cualquier otro, nos es posible vivir la vida del Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociasen en el trabajo y en el estudio, en el culto y en la recreación, el padre como sacerdote de su casa y él y la madre como maestros y compañeros de sus hijos. Es interesante cómo las cosas lindas que Dios nos da, el diablo las ha robado. Les di también mis sábados, dice el libro en el Antiguo Testamento. Mira, amigo y amiga, lo que Dios te dio, no permitas que el diablo lo robe. Ya nos robó suficiente. Nos ha robado salud, nos ha robado felicidad, nos ha robado la vida eterna. Es por eso que yo no creo en que algo sigue muriendo después que una persona muere. Mejor dicho, que algo sigue viviendo después de la muerte, porque nosotros perdimos la inmortalidad en el jardín del Edén. Jesús nos devolverá la inmortalidad cuando Él venga. Estamos viviendo un paréntesis anómalo, paréntesis de pecado que pronto pasará a la historia para siempre. Y cuando se cierre este paréntesis, ya no viviremos más en el tiempo como lo conocemos ahora, regresaremos a la eternidad.
Ese es tu destino, ese es mi destino. No permitas que nada ni nadie te quite ese privilegio o te robe el derecho de vivir para siempre, o que el Señor restaure su plan en tu vida, en tu familia, en la sociedad, en cada ser humano. Y aquí algunas preguntas de reflexión basadas en el tema de hoy. Aunque la historia de la Torre de Babel nos dice que la diversidad étnica y lingüística humana no formaban parte del plan original de Dios para la humanidad, ¿cómo podemos trascender esas divisiones naturales hoy? ¿Cómo puede la Iglesia experimentar aún la unidad y la armonía, incluso si está constituida por personas de muchas naciones y lenguas? ¿Cuáles son algunas de las semejanzas que encontraste entre el llamado del antiguo Israel y el llamado que Dios nos hace a nosotros como cristianos adventistas del séptimo día? Y más importante aún, ¿qué lecciones podemos aprender de ellos que deberían ayudarnos a ser fieles a nuestro llamado divino en Cristo? Dios te ha llamado a ti y no es por casualidad. Tú formas parte del gran plan de rescate de Dios para la humanidad. ¿De gracia recibiste? Date gracia. El apóstol Pablo comprendió esto y dijo, somos deudores, me siento deudor a aquel que lo hizo tanto por mí. ¿Te sientes tú deudor? ¿Y está ese fuego en tu corazón de compartir con otros este mensaje? El Camino a Cristo dice, ese hermoso librito, el más leído después de la Biblia y más traducido en el mundo, tan pronto como uno se acerca a Cristo, estoy parafraseando, nace en el corazón un intenso deseo de compartir con otros quién es Jesús. Tan pronto cuando uno va a Cristo. Y si no has sentido el deseo de compartir a otros, entonces no estás yendo a Cristo como se debe. Porque el Espíritu Santo pone en nosotros ese deseo de compartir este bendito mensaje. Tú estás vivo por un milagro y por la gracia de Dios, con un propósito, de prepararte para vivir para siempre y ayudar a otros en la preparación para que vivan para siempre y para compartir este bendito mensaje. Jesús viene, hay esperanza en Él, hay vida eterna en Él. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, porque que tú llamas, tú habilitas. Gracias por el mensaje de tu palabra. Queremos afirmar nuestros pies en toda la verdad, que es Jesús y su palabra. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de las lecciones de vida de esta serie. Invita a otros y mientras tanto recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.